Arquitecta Herrera, lo siento mucho, pero su entrevista estaba programada para las 10 en punto. Son casi las 11. El señor Rivas ya tiene otra reunión. La recepcionista de traje azul marino ajustó sus lentes mientras la miraba con una mezcla de lástima y desaprobación. Valentina Herrera, con el cabello ligeramente alborotado y su impecable traje sastre arrugado, apretó con fuerza su portafolio contra el pecho. Las gotas de sudor en su frente delataban la carrera que había emprendido para llegar. Por favor, he venido desde muy lejos para esta oportunidad. Si pudiera esperar, lo lamento. Tendrá que reprogramar para la próxima semana. La cortó la recepcionista, extendiendo una tarjeta. Llame a este número el lunes. Valentina tomó la tarjeta con manos temblorosas. Al girar hacia la salida, notó a un hombre de traje oscuro que la observaba desde el pasillo con curiosidad. Era el director de personal, Gabriel Torres, aunque ella no lo sabía en ese momento. 40 minutos antes, Valentina caminaba decidida por la avenida Reforma. 5 años estudiando en Barcelona, un título de maestría y finalmente la oportunidad de entrevistarse con Rivas Arquitectos, el estudio más prestigioso de México. Todo estaba saliendo según lo planeado, hasta que vio a un hombre luchando con una llanta ponchada. El hombre de traje oscuro y cabello perfectamente peinado maldecía en voz baja mientras intentaba aflojar los birlos sin éxito. Valentina miró su reloj. Faltaban 30 minutos para su entrevista, tiempo suficiente si seguía caminando, pero algo dentro de ella no le permitió seguir. ¿Necesita ayuda?, preguntó acercándose al desconocido. El hombre levantó la mirada, visiblemente sorprendido. Gracias, pero no quisiera molestarla. Parece que va a algún lado importante, respondió señalando su atuendo formal. Una entrevista de trabajo, pero aún tengo tiempo, mintió Valentina con una sonrisa, dejando su portafolio en el suelo. Mi papá era mecánico, me enseñó algunos trucos. Con movimientos precisos, Valentina tomó la llave de cruz y aplicó presión con su peso corporal, logrando aflojar los birlos obstinados. Impresionante, comentó el hombre, observándola con creciente admiración. No muchas personas se detendrían a ayudar a un extraño. En Barcelona aprendí que a veces lo más valioso que puedes ofrecer es tu tiempo, respondió ella, sonriendo mientras trabajaba. 20 minutos después, la rueda estaba cambiada. Valentina limpió sus manos con un pañuelo que el hombre le ofreció. Te hice perder mucho tiempo. ¿Llegarás tarde a tu compromiso?, preguntó él con genuina preocupación. Valentina consultó su reloj y su corazón dio un vuelco. Faltaban 10 minutos para su entrevista y estaba al menos a media hora caminando. Creo que sí, respondió con una mueca, pero habrá otras oportunidades. Permíteme compensarte. ¿Puedo llevarte? No es necesario, gracias. Tomaré un taxi, lo interrumpió, recogiendo su portafolio. Que tenga un buen día. Antes de marcharse, sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó. Por si algún día necesita una arquitecta, bromeó, antes de salir corriendo en busca de un taxi. Esa noche, en el pequeño apartamento que compartía temporalmente con su tía Carmen, Valentina se dejó caer en el sofá con un suspiro desalentador. ¿Tan mal fue?, preguntó Carmen, colocando una taza de café frente a su sobrina. A sus 58 años, Carmen Herrera irradiaba esa sabiduría tranquila que solo dan los años. Tras la muerte de los padres de Valentina cuando ésta tenía 15 años, Carmen se había convertido en su única familia. Ni siquiera hubo entrevista, tía. Llegué tarde porque... Valentina le contó lo sucedido con el desconocido. Ay, mijita, tu corazón siempre gana sobre tu cabeza. Carmen le acarició el cabello como cuando era niña. Pero sabes, a veces lo que parece una oportunidad perdida es solo el universo preparándote para algo mejor. O simplemente perdí la mejor oportunidad de mi carrera por cambiar una llanta, replicó Valentina, bebiendo un sorbo de café. Esa misma noche, en su elegante penthouse con vista a Chapultepec, Daniel Rivas revisaba documentos cuando encontró la tarjeta que aquella mujer le había entregado. Valentina Herrera, arquitecta, leyó en voz alta, recordando sus manos hábiles y su sonrisa amable. Giró la tarjeta entre sus dedos pensativo. Por curiosidad, buscó su nombre en la base de datos de recursos humanos. Sus ojos se abrieron con sorpresa al encontrar su currículum entre los candidatos programados para entrevistas. Valentina Herrera, entrevista 10 AM, Estado, no se presentó. Daniel se reclinó en su silla uniendo las piezas del rompecabezas. La mujer que generosamente le había ayudado esa mañana había perdido su entrevista.
Con él mismo. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras tomaba su teléfono para llamar a Gabriel Torres. «Gabriel, necesito que reprogrames una entrevista para la próxima semana», dijo en cuanto su amigo contestó. «Y quiero estar presente». Valentina ajustó su blazer azul marino por quinta vez mientras esperaba en la elegante recepción de Rivas Arquitectos. Una semana después de su fracaso inicial, había llegado 40 minutos antes para evitar cualquier imprevisto. «Señorita Herrera, pueden recibirla ahora», anunció la misma recepcionista de la semana anterior, con un tono notablemente más amable. Valentina respiró profundo y siguió a la mujer por un pasillo decorado con maquetas arquitectónicas premiadas. Al entrar a la sala de juntas, se detuvo en seco. Ahí, de pie junto a la ventana, estaba el hombre de la llanta ponchada. «Buenos días, arquitecta Herrera», dijo él con una sonrisa serena. «Soy Daniel Rivas, CEO de Rivas Arquitectos. Creo que ya nos conocemos». El rostro de Valentina pasó del asombro al horror en cuestión de segundos. Sus mejillas se encendieron mientras las piezas encajaban en su mente. «Usted, la llanta, yo», balbuceó, incapaz de articular una oración completa. Daniel soltó una risa franca que rompió la tensión. «Sí, yo era el desafortunado con la llanta ponchada y usted la persona que sacrificó su entrevista por ayudarme», completó él, indicándole que tomara asiento. «Un gesto que dice mucho más sobre usted que cualquier currículum». Valentina se sentó, todavía aturdida por la coincidencia. Gabriel Torres entró a la sala con una carpeta en mano y tomó asiento junto a Daniel. «Su portfolio es impresionante», continuó Daniel hojeando los documentos. «Barcelona, maestría con honores, experiencias interesantes, aunque noto un vacío de 6 meses antes de su regreso a México». La pregunta implícita flotó en el aire. Valentina apretó los labios, debatiéndose entre la verdad y una respuesta segura. «Tuve un contratiempo profesional», admitió finalmente. «Un proyecto bajo mi supervisión presentó fallas estructurales. Nadie resultó herido, pero mi reputación quedó comprometida». Daniel asintió apreciando su honestidad. «¿Y aún así me recomienda contratar a la arquitecta Herrera?», preguntó a Gabriel, aunque sus ojos seguían fijos en Valentina. «Su talento es innegable», respondió Gabriel, «y según mi experiencia, quien ha enfrentado el fracaso valora doblemente el éxito». Daniel se levantó y caminó hacia el ventanal que dominaba la vista de Paseo de la Reforma. «Estamos por iniciar la restauración del Teatro Nacional», dijo sin voltearse. «Un proyecto emblemático para esta ciudad y para esta firma. Necesitamos a alguien con visión fresca, pero respetuosa de la historia. Alguien que sepa que los detalles marcan la diferencia, como detenerse a ayudar a un extraño cuando nadie más lo haría». Se giró para enfrentarla directamente. «Quiero que se una a nuestro equipo, arquitecta Herrera, no como asistente o dibujante, sino como parte del equipo central de diseño». Valentina contuvo la respiración. Era mucho más de lo que esperaba, especialmente considerando su historial reciente. «¿Está seguro?», preguntó con cautela. «Después de lo que acabo de contarle, precisamente por eso», la interrumpió Daniel. «Prefiero trabajar con alguien que conoce el fracaso y lo enfrenta con honestidad, que con alguien que nunca ha cometido errores, o peor aún, que no los reconoce». 3 días después, Valentina recorría las oficinas de Rivas Arquitectos como su nueva empleada. Gabriel le presentaba al equipo cuando un hombre de expresión severa se acercó. «Arquitecta Herrera, le presento a Javier Soto, uno de nuestros diseñadores senior», dijo Gabriel. «Bienvenida», saludó Javier con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que tu afortunado encuentro con Daniel rinda frutos para todos». El comentario, cargado de insinuación, hizo que Valentina se tensara. «Mi afortunado encuentro fue con una llanta ponchada», respondió con calma. «Y espero que mi trabajo sea lo único que se evalúe aquí». Esa noche, mientras cenaba con su tía Carmen, Valentina le contó todo lo sucedido. «¿Así que el hombre que ayudaste era el mero jefe?». Carmen soltó una carcajada. «Esas cosas solo te pasan a ti, sobrina». «No sé si fue suerte o desgracia», confesó Valentina jugando con su comida. «Me dio una oportunidad increíble, pero ya hay rumores». Carmen dejó los cubiertos y la miró seriamente. «Mira, mijita, en mi vida he aprendido algo. La gente siempre va a hablar. Lo importante es que tú sepas la verdad». «Es guapo», soltó Valentina de repente, sorprendiéndose a sí misma. «Y ahí vamos.
Carmen negó con la cabeza. Ten cuidado, sobrina. Los hombres poderosos suelen ver a las mujeres como trofeos, no como iguales, y mezclar trabajo con corazón casi nunca termina bien. En su oficina, Daniel revisaba los primeros bocetos para el Teatro Nacional cuando Gabriel entró sin anunciarse. Privilegio de una amistad de 20 años. ¿Sabes en lo que te estás metiendo?, preguntó sin preámbulos. Con el teatro. Perfectamente, respondió Daniel haciéndose el desentendido. Con la arquitecta Herrera. Gabriel se sentó frente a él. Ya hay rumores, Daniel. Y después de lo que pasó con Adriana, el rostro de Daniel se endureció al escuchar ese nombre. Adriana, su ex prometida, lo había dejado por un socio 2 años atrás, generando un escándalo que casi destruye la empresa. Valentina Herrera es una profesional talentosa que merece esta oportunidad, dijo secamente. Fin de la historia. Te conozco desde la universidad, Daniel. Vi cómo la mirabas. Daniel suspiró, frotándose la sien. Es diferente, Gabriel. No sé explicarlo, pero cuando la vi ayudándome, sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio, hizo una pausa. Fue como un recordatorio de que aún existe gente auténtica. Solo ten cuidado, advirtió Gabriel, por tu bien, por el de ella y por el de la empresa. Mientras tanto, Valentina se preparaba para dormir cuando su teléfono vibró con un mensaje. Bienvenida oficialmente al equipo. Mañana 8 a.m. visita al Teatro Nacional. Venga preparada para impresionarnos. Dr. Con una mezcla de nervios y expectación, Valentina se durmió pensando en cómo la vida podía cambiar por completo en solo una semana. Todo por haberse detenido a ayudar a un extraño en la calle. 3 meses habían pasado desde que Valentina se unió a Rivas Arquitectos. El proyecto del Teatro Nacional avanzaba a buen ritmo y contra todo pronóstico, ella se había ganado el respeto de casi todo el equipo con sus propuestas innovadoras y su ética de trabajo. Estos arcos no van a funcionar, sentenció Javier Soto, señalando los planos que Valentina había presentado en la reunión matutina. Es demasiado arriesgado modificar la estructura original. Los cálculos indican que es viable, respondió Valentina con calma. Además, conserva la esencia estética mientras soluciona los problemas de acústica. Teoría y práctica son cosas distintas, insistió Javier con una sonrisa condescendiente. Pregúntale a tus colegas en Barcelona. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Todos conocían ya el fracaso que Valentina había dejado atrás en España, aunque nadie lo mencionaba abiertamente. Hasta ahora, Arquitecto Soto, la voz de Daniel, que había permanecido en silencio, resonó con autoridad. Si tiene objeciones técnicas, preséntelas por escrito. Los ataques personales no tienen lugar en este equipo. Javier asintió, visiblemente molesto pero sin atreverse a replicar. La reunión continuó y finalizó con la aprobación preliminar de las propuestas de Valentina. Más tarde ese día, Valentina y Daniel revisaban el avance de las obras en el Teatro Nacional. El edificio de 1930 era una joya arquitectónica que había sido cerrada por problemas estructurales tras el último temblor. Mi padre hubiera amado este proyecto, comentó Daniel mientras subían al elevador para inspeccionar los palcos superiores. ¿Su padre también era arquitecto?, preguntó Valentina sorprendida por la confesión personal. El mejor que he conocido, asintió Daniel con una sonrisa nostálgica. De hecho, trabajó en la remodelación de este mismo teatro en los años 80. El elevador, un armatoste antiguo instalado para las obras, hizo un ruido metálico alarmante y se detuvo entre pisos. «Perfecto», murmuró Daniel, pulsando el botón de alarma. «Nos tardarán al menos 15 minutos en sacar de aquí». Permanecieron en silencio unos instantes, súbitamente conscientes de la intimidad forzada. A través de las rendijas del elevador entraban rayos de luz que dibujaban líneas sobre el rostro de Valentina. «¿Puedo preguntarte algo personal?», rompió Daniel el silencio pasando al tuteo por primera vez. Valentina asintió, sorprendida por el cambio. ¿Qué pasó realmente en Barcelona? Ella desvió la mirada, pero luego decidió que no tenía sentido evadir la pregunta. «Diseñé una ampliación para un museo», comenzó con voz suave pero firme. «Un proyecto ambicioso que me asignaron porque confiaban en mí. Pero cometí un error en los cálculos estructurales, un error básico que no detecté. La estructura colapsó durante la construcción. Milagrosamente nadie salió herido, pero mi carrera...» Hizo una pausa. «Mi carrera quedó sepultada bajo esos escombros». Daniel la observaba con atención, sin interrumpir. «A veces pienso que no merezco esta segunda oportunidad», concluyó Valentina.
Todos merecemos segundas oportunidades, respondió él. Yo mismo las he necesitado. Hubo un breve silencio. ¿Lo dices por Adriana?, preguntó ella, arrepintiéndose inmediatamente. Lo siento, no debí. ¿Conoces esa historia? Daniel parecía más resignado que molesto. Los rumores vuelan, admitió Valentina. Daniel soltó un suspiro. Adriana y yo estábamos comprometidos. Ella trabajaba en mercadotecnia, aquí mismo. Un día descubrí que me engañaba con Roberto Méndez, mi socio principal. Hizo una pausa. No solo perdí a mi prometida y a mi socio, la empresa casi se viene abajo con el escándalo. Lo siento mucho, murmuró Valentina. No lo sientas. Me enseñó a no confiar ciegamente, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque a veces me pregunto si no me he vuelto demasiado desconfiado. Antes de que Valentina pudiera responder, el elevador se sacudió y comenzó a moverse. Un momento íntimo interrumpido tan abruptamente como había comenzado. Esa tarde, Carmen llegó a casa con una expresión que Valentina no le había visto en años. Nerviosismo juvenil. «¿Qué te pasa, tía? Parece que viste un fantasma», bromeó Valentina dejando su portafolio. «Más o menos», respondió Carmen sentándose en el sofá. «¿Te acuerdas de Eduardo? ¿El novio que tuve antes de que nacieras? ¿El que se fue a vivir a Europa y te rompió el corazón?» «Claro, pues ha vuelto», anunció Carmen entre asustada y emocionada. «Me lo encontré en el mercado. Está de regreso en México, para quedarse». Valentina dejó lo que estaba haciendo y se sentó junto a su tía. «¿Y qué sentiste al verlo?» «Que los 30 años que han pasado no significan nada», confesó Carmen. «Lo peor es que me invitó a cenar mañana, y acepté». «Eso es maravilloso, tía». «No sé si es maravilloso o una locura». Carmen negó con la cabeza. «A mi edad, reviviendo amores de juventud». «El corazón no tiene edad», insistió Valentina. «Y si te buscó después de tanto tiempo debe ser por algo». Carmen miró a su sobrina con suspicacia. «Hablas como alguien que está experimentando algo similar», insinuó. «¿No será que cierto arquitecto te está moviendo el piso?» Valentina sintió que se sonrojaba. «Es mi jefe, tía. Solo eso». «Ajá», respondió Carmen, escéptica. «Solo recuerda lo que te dije. Mezclar trabajo y corazón es complicado». Una semana después, durante la presentación semestral ante la junta directiva, Valentina observaba orgullosa cómo Javier exponía el avance del proyecto. Su expresión cambió a desconcierto cuando comenzó a reconocer sus propias ideas en la presentación, pero presentadas como si fueran originales de Javier. Estaba a punto de intervenir cuando Daniel se adelantó. «Excelente propuesta sobre la modificación de los arcos, Javier», dijo con tono casual. «Curiosamente, Valentina y yo discutimos exactamente ese enfoque hace 3 semanas. ¿No es así, arquitecta Herrera?» Un silencio tenso se apoderó de la sala. La cara de Javier perdió color mientras los miembros de la junta intercambiaban miradas incómodas. «De hecho», continuó Daniel implacable, «tengo aquí los bocetos originales con fecha y firma. Creo que esto amerita una conversación privada después de la junta». 2 horas más tarde, Valentina fue llamada a la oficina de Daniel. Al entrar, encontró también a Gabriel Torres. «Javier Soto ha sido removido del proyecto del Teatro Nacional», anunció Gabriel. «Y usted, arquitecta Herrera, ha sido nombrada directora del proyecto». La noticia la dejó sin palabras. «Pero los rumores», logró articular finalmente. «Los rumores existirán con o sin motivo», respondió Daniel con firmeza. «Lo importante es que el teatro tenga a la persona correcta al frente, y esa persona es usted. Dicen que durmió con el jefe para conseguir el puesto». El susurro mal disimulado llegó claramente a los oídos de Valentina mientras entraba a la cafetería de la empresa. Fingió no escuchar mientras se servía café, pero las miradas y los cuchicheos la siguieron hasta su mesa. Su ascenso a directora del proyecto del Teatro Nacional, apenas 4 meses después de su llegada, había desatado una ola de especulaciones. Lucía, la recepcionista, se acercó a su mesa con expresión amable. «No les hagas caso», dijo en voz baja. «Lo mismo dijeron de mí cuando Gabriel me contrató y aquí sigo, 5 años después». Valentina agradeció el gesto con una sonrisa tensa. Al regresar a su oficina, ahora tenía una propia. Encontró a Daniel revisando unos planos en su escritorio. «Buenos días, arquitecta Herrera», saludó formalmente, notando que no estaban solos. 2 dibujantes trabajaban en la esquina. «Necesito estos ajustes para mañana».
Su tono profesional y distante contrastaba con la calidez que habían compartido en el elevador semanas atrás. Desde el incidente con Javier y su promoción, Daniel había establecido una clara distancia profesional que, aunque Valentina entendía perfectamente, no dejaba de dolerle. «Por supuesto, señor Rivas», respondió en el mismo tono. «Estarán listos». Esa tarde, mientras trabajaba en los ajustes, recibió un mensaje de texto de Carmen. «Eduardo me invitó a cenar otra vez. Tercera cita en 2 semanas. ¿Crees que estoy loca?» Valentina sonrió. Desde que su tía había reencontrado a Eduardo, su antiguo amor parecía haber rejuvenecido 10 años. Estaba a punto de responder cuando un suave golpe en la puerta la interrumpió. Era Gabriel Torres. «¿Tienes un minuto?», preguntó cerrando la puerta tras él. «No vengo como director de personal, sino como amigo». «¿Amigo?». Valentina levantó una ceja sorprendida. «No sabía que lo éramos». «Amigo de Daniel», aclaró Gabriel. «Lo conozco desde la universidad. Y me preocupa». Valentina dejó su teléfono y se enderezó en su silla. «Lo he notado distante», continuó Gabriel. «No solo contigo, con todos». Volvió a encerrarse, como después de lo de Adriana. «No entiendo qué tiene que ver conmigo», respondió Valentina con cautela. Gabriel la miró directamente. «Tiene todo que ver contigo. Desde que te promovió, los rumores no han parado. Y Daniel está obsesionado con proteger tu reputación profesional, tanto que ha creado una barrera entre ustedes». Valentina sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué sugiere que haga?». «Nada», respondió Gabriel para su sorpresa. «Solo quería que entendieras. Daniel no es un hombre frío. Es un hombre herido que intenta hacer lo correcto». Después de que Gabriel se fue, Valentina permaneció pensativa. Finalmente, respondió el mensaje de su tía. «No estás loca. El miedo es el peor consejero, ¿recuerdas? Tú misma me lo dijiste». 2 semanas más tarde, Carmen recibió a Valentina con una noticia inesperada. «Eduardo me ha pedido que me vaya con él a Monterrey», anunció mientras preparaba la cena. «Le ofrecieron un puesto allá». Valentina dejó caer su bolso, sorprendida. «¿Y qué le dijiste?». «Que no podía dejarte sola», respondió Carmen evitando su mirada. «Tía», Valentina tomó sus manos. «Yo ya soy una mujer adulta. No puedes rechazar la felicidad por mí». Carmen la miró con ojos brillantes. «¿Sabes qué fue lo peor que hice en mi vida?», preguntó con voz quebrada. «No seguir a Eduardo a Europa hace 30 años. Tenía miedo a lo desconocido, miedo a fracasar, y ese miedo me robó 3 décadas de felicidad». Abrazó a su sobrina con fuerza. «El miedo es el peor consejero, mi niña. Te protege del dolor, pero también te aleja de la felicidad». Esa noche, Valentina regresó a la oficina para terminar unos pendientes. El edificio estaba casi vacío. Mientras buscaba unos documentos en el archivo, encontró una caja con fotografías antiguas del Teatro Nacional. Para su sorpresa, en varias aparecía un joven que reconoció como Daniel, junto a un hombre mayor que tenía su mismo perfil. «Era mi padre». La voz de Daniel la sobresaltó. Estaba en la puerta del archivo, con la corbata aflojada y expresión cansada. Él supervisó la renovación del teatro en 1988. «No sabía que estabas aquí», se disculpó Valentina, incómoda por primera vez en su presencia. «Trabajo hasta tarde cuando no puedo dormir», confesó Daniel, acercándose para ver las fotos. Este teatro era su orgullo. Por eso es tan importante para mí restaurarlo correctamente. La vulnerabilidad en su voz derritió algo dentro de Valentina. «Daniel, yo...», comenzó, pero él la interrumpió suavemente. «Perdóname por la distancia de estas semanas», dijo mirándola directamente. «Estaba tratando de protegerte de los rumores». «Protegiéndome, te alejaste», respondió ella, sosteniendo su mirada. Daniel se acercó más, hasta que apenas unos centímetros los separaban. «No quería que pensaran que tu talento no era el motivo de tu ascenso», murmuró. «Eres brillante, Valentina, y mereces que te reconozcan por eso, no por...». Se detuvo, como buscando las palabras correctas. «¿No por qué?», lo desafió Valentina dando un pequeño paso hacia él. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Daniel levantó una mano para acariciar suavemente su mejilla. «No por lo que siento por ti», completó en un susurro. El momento se congeló. Sus rostros se acercaron lentamente, sus labios a punto de tocarse, cuando el estruendo de una puerta cerrándose los sobresaltó, rompiendo el hechizo. «Daniel», la voz de Gabriel resonó desde el pasillo. «¿Sigues aquí? Tenemos un problema con el teatro». Daniel y Valentina se separaron rápidamente.
como dos adolescentes sorprendidos. Aquí, en el archivo, respondió Daniel, aclarándose la garganta. Gabriel apareció en la puerta, con expresión preocupada. Se detuvo un segundo al ver a Valentina, pero la urgencia de su mensaje prevaleció. Los ingenieros encontraron problemas estructurales graves en los cimientos del teatro, anunció sin preámbulos. Problemas que no aparecían en los estudios preliminares. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el momento íntimo que acababan de compartir. ¿Qué tan graves?, preguntó Daniel, volviendo instantáneamente a su rol de CEO. Lo suficiente para detener la obra, respondió Gabriel entregándole una carpeta. Los detalles técnicos están aquí. Necesitamos una solución urgente o todo el proyecto está en riesgo. Valentina tomó la carpeta y comenzó a revisar los documentos con ojo crítico. Podemos solucionarlo, dijo con determinación mirando a Daniel, pero necesitaremos trabajar juntos. La mirada que intercambiaron contenía tanto la promesa profesional como el eco de lo que casi había sucedido momentos antes. Un acuerdo tácito de poner el proyecto primero, dejando lo personal para después. Gabriel los observó en silencio, consciente de que algo importante había sido interrumpido, pero también aliviado de ver la chispa de determinación en los ojos de su amigo por primera vez en mucho tiempo. Las siguientes semanas fueron una maratón de trabajo intenso. El problema estructural del Teatro Nacional resultó ser más complejo de lo anticipado. Las antiguas cimentaciones habían sido debilitadas por décadas de filtraciones de agua, creando bolsas subterráneas que amenazaban la estabilidad del edificio histórico. El equipo de ingenieros proponía una solución drástica: demoler y reconstruir grandes secciones. Pero Valentina tenía otra idea. Podemos usar micropilotes de refuerzo, explicó ante la junta directiva, señalando los planos modificados. Es menos invasivo y preserva la integridad histórica del edificio. Eso duplicará los costos, objetó uno de los directivos, y reducirá a la mitad el tiempo de obra, contraatacó Valentina. Además, hay valor en conservar los materiales originales, no solo valor histórico, sino reputacional para Rivas Arquitectos. Daniel, sentado a la cabeza de la mesa, observaba con atención. Durante estas semanas habían trabajado codo a codo, manteniendo una relación estrictamente profesional. El momento en el archivo parecía un sueño lejano, aunque las miradas que ocasionalmente intercambiaban revelaban que ninguno lo había olvidado. Estoy de acuerdo con la arquitecta Herrera, sentenció finalmente. Autorizamos el presupuesto adicional. Esa tarde, mientras revisaban detalles en la maqueta del teatro, Daniel rompió brevemente su distancia profesional. Mi padre habría aprobado tu solución, dijo con una sonrisa. Siempre decía que los edificios tienen alma. La tienen, asintió Valentina. Por eso merecen respeto, no solo eficiencia. Se miraron un instante más de lo necesario, hasta que Valentina desvió la conversación hacia temas técnicos. Ambos habían establecido un pacto silencioso, el proyecto primero, lo personal después. Mientras tanto, Carmen empacaba sus pertenencias en cajas. Después de semanas de deliberación, había aceptado la propuesta de Eduardo de mudarse juntos a Monterrey. ¿Estás segura de que estarás bien?, preguntó a Valentina por enésima vez. Todavía puedo decirle que no. Y todavía puedo golpearte si lo haces, bromeó Valentina cerrando una caja con cinta adhesiva. Ya es hora de que pienses en ti, tía. Te has sacrificado por mí suficiente tiempo. Carmen abrazó a su sobrina con fuerza. Eduardo quiere hacer las cosas bien esta vez, confesó. Me ha propuesto matrimonio. Valentina soltó un grito de alegría. Eso es maravilloso. ¿Por qué no me lo habías dicho? Porque aún no he aceptado, respondió Carmen. Llevo 30 años viviendo sola. No es fácil cambiar a mi edad. El miedo es el peor consejero, ¿recuerdas? Sonrió Valentina, repitiendo las palabras de su tía. Carmen soltó una carcajada. Usar mis propias palabras contra mí. ¡Qué mala sobrina! Esa noche, después de ayudar a Carmen con las cajas, Valentina regresó a la obra del teatro. Aunque no tenía que estar allí, le gustaba visitar el proyecto en la quietud nocturna, cuando podía sentir el pulso del edificio sin distracciones. Para su sorpresa, no estaba sola. Daniel también estaba allí, observando cómo los trabajadores instalaban los primeros micropilotes de refuerzo. Gran mente, mismas ideas, saludó él al verla acercarse. O ambos somos adictos al trabajo, respondió ella con una sonrisa.
Caminaron juntos por el teatro semiderruido, iluminados por las potentes luces de construcción. En silencio, subieron hasta el área que algún día sería nuevamente el palco principal. «Mi padre me trajo aquí cuando tenía 10 años», dijo Daniel rompiendo el silencio. «Vimos la Traviata. No entendí nada, pero me enamoré de este lugar, de su acústica, de cómo un susurro en el escenario podía escucharse hasta el último rincón. Es por eso que no usamos concreto en las paredes laterales», asintió Valentina. «Los materiales originales tienen propiedades acústicas superiores». «Exactamente». Daniel la miró con admiración. «¿Sabes? Es raro encontrar a alguien que entienda realmente la arquitectura como algo más que construcción. Es raro encontrar un CEO que se preocupe por algo más que los números», replicó ella. Se miraron en la penumbra, la tensión entre ellos palpable. «Valentina, cuando todo esto termine», comenzó Daniel. «Sí», lo animó ella cuando él hizo una pausa. «Cuando el teatro esté terminado, me gustaría invitarte a cenar, no como colegas, sino como...» Un estruendo interrumpió su frase. Ambos se giraron para ver a un supervisor corriendo hacia ellos. «Arquitecta Herrera, señor Rivas, los ingenieros necesitan consultarles algo urgente con la instalación». La confesión quedó nuevamente suspendida mientras volvían a sus roles profesionales. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no era solo una atracción contenida, ahora había una promesa explícita, aunque incompleta. Las siguientes semanas volaron entre decisiones técnicas, supervisión constante y resolución de imprevistos. El Teatro Nacional, poco a poco, recuperaba su esplendor, con cada detalle histórico preservado a la vez que estructuras invisibles lo fortalecían desde adentro. La relación entre Valentina y Daniel evolucionó de forma similar, profesionalmente impecable a la vista de todos, pero con una conexión más profunda que se revelaba en pequeños gestos, conversaciones técnicas que se alargaban más de lo necesario y miradas que comunicaban más que palabras. Una semana antes de la inauguración, Carmen llamó con noticias. «He dicho que sí», anunció por teléfono. «Eduardo y yo nos casaremos el próximo mes. Será algo pequeño, pero queremos que estés ahí». «Tía, eso es maravilloso», exclamó Valentina, genuinamente feliz. «Tenías razón», continuó Carmen. «A veces hay que arriesgarse y pensar que casi pierdo esta oportunidad por miedo». «Entonces, ¿vendrán para la inauguración del teatro?», preguntó Valentina. «No nos lo perderíamos por nada», aseguró Carmen. «Eduardo está tan emocionado como yo. Dice que será la excusa perfecta para anunciar nuestro compromiso». Al colgar, Valentina miró por la ventana de su nueva oficina hacia el Teatro Nacional, ya casi restaurado. Pensó en cómo la vida daba vueltas inesperadas. Su tía encontrando el amor a los 58 años, ella recuperando su confianza profesional y descubriendo sentimientos que creía imposibles. «A veces hay que arriesgarse», repitió mentalmente las palabras de Carmen, y decidió que era hora de tomar sus propios riesgos. La noche de la inauguración del Teatro Nacional llegó envuelta en luces y expectación. Frente al majestuoso edificio restaurado se extendía una alfombra roja, por donde desfilaban personalidades de la cultura, políticos y figuras públicas. Los flashes de las cámaras iluminaban intermitentemente la fachada neoclásica que ahora lucía tan espléndida como en sus mejores tiempos. Valentina observaba todo desde un rincón discreto, con un vestido azul medianoche que había elegido cuidadosamente para la ocasión. Su corazón latía acelerado, no solo por el culminar de meses de trabajo intenso, sino porque esa noche marcaría un antes y un después en muchos sentidos. «Te estaba buscando», la voz de Daniel la sobresaltó. Todos quieren conocer a la arquitecta que salvó el Teatro Nacional. Él lucía impecable en su traje negro, con una presencia que captaba miradas a su paso, pero sus ojos solo estaban fijos en ella. «Todavía no sabemos si lo salvamos», respondió Valentina con una sonrisa nerviosa. «Hasta que no acabe la noche sin que se derrumbe, no cantaré victoria». Daniel soltó una risa suave y le ofreció su brazo. «Confío plenamente en tus micropilotes», dijo con una sonrisa cómplice. «Ahora vamos, hay personas que quiero presentarte». Mientras avanzaban entre la multitud, Valentina notó las miradas curiosas y los cuchicheos. Ya no le afectaban como antes. Estos meses habían fortalecido no solo el teatro, sino su propia confianza. En el interior,
El teatro resplandecía. Los trabajos de restauración habían recuperado los detalles originales de 1930, las molduras doradas, los frescos del techo, el rojo intenso de las butacas. Todo parecía transportado desde otra época, pero con la solidez y seguridad del siglo XXI, oculta tras su belleza clásica. ¡Valentina! Carmen agitaba la mano desde el vestíbulo, del brazo de un hombre elegante de cabello plateado. «Aquí estamos». Valentina se disculpó con Daniel y corrió a abrazar a su tía. Eduardo Linares, el amor redescubierto de Carmen, la saludó con calidez. «El teatro es impresionante», comentó Eduardo mirando a su alrededor. «Carmen no exageraba sobre tu talento». «Gracias», sonrió Valentina. «¿Cuándo llegaron de Monterrey?» «Esta tarde», respondió Carmen radiante. «No podíamos perdernos tu gran noche. Además», levantó sutilmente su mano izquierda, donde brillaba un anillo. «Tenemos nuestro propio anuncio que hacer». Valentina abrazó nuevamente a su tía, con lágrimas de felicidad asomando a sus ojos. «Nadie lo merece más que tú», susurró en su oído. Las luces parpadearon, indicando que la ceremonia estaba por comenzar. Valentina se dirigió al palco principal, donde el equipo de Rivas Arquitectos se había reunido. Daniel ya estaba allí, revisando unas tarjetas con lo que parecía ser su discurso. La ceremonia comenzó con palabras del secretario de Cultura, seguidas por actuaciones breves que demostraban la perfecta acústica del teatro restaurado. Finalmente, llamaron a Daniel al escenario. Hace casi un año, cuando asumimos el reto de restaurar este tesoro arquitectónico, muchos dudaron si sería posible. Comenzó, su voz resonando clara en cada rincón del teatro. El Teatro Nacional no solo presentaba desafíos técnicos enormes, sino también la responsabilidad de preservar un patrimonio cultural de todos los mexicanos. Hizo una pausa y buscó a Valentina con la mirada. Pero tuvimos la fortuna de contar con un equipo excepcional, liderado por una arquitecta cuya visión, talento y determinación hicieron posible lo que hoy celebramos. Valentina sintió que se sonrojaba mientras varias personas se giraban para mirarla. La arquitecta Valentina Herrera no solo diseñó soluciones innovadoras para los desafíos estructurales, continuó Daniel, también nos recordó a todos que los edificios, como las personas, merecen segundas oportunidades. Sus miradas se encontraron a través de la distancia, en un momento que pareció congelar el tiempo. «Quisiera invitar a Valentina al escenario», anunció, extendiendo su mano en dirección al palco. Con el corazón martilleando en su pecho, Valentina se levantó y se dirigió hacia las escaleras laterales. Al llegar junto a Daniel, éste le cedió el micrófono con una sonrisa de orgullo genuino. «El Teatro Nacional siempre ha sido más que un edificio», dijo ella, sorprendiéndose de la firmeza de su propia voz. «Es un símbolo de nuestra cultura, un espacio donde el arte cobra vida. Restaurarlo ha sido el mayor desafío y el mayor honor de mi carrera». Miró brevemente hacia el palco donde Carmen y Eduardo la observaban sonrientes. «Y me ha enseñado que, a veces, para construir algo verdaderamente sólido, primero hay que atreverse a creer que es posible». La ovación fue ensordecedora. Valentina y Daniel salieron juntos del escenario, mientras el gobernador subía para declarar oficialmente reinaugurado el Teatro Nacional. La recepción posterior se desarrolló en el magnífico foyer. Entre felicitaciones y brindis, Valentina apenas tuvo tiempo de procesar las emociones del día, hasta que Daniel apareció a su lado con 2 copas de champán. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. «Podemos ir a un lugar más tranquilo». La condujo hacia una pequeña terraza lateral, desde donde se veía la ciudad iluminada. El aire fresco de la noche fue un alivio después del calor de la multitud. «Tu discurso fue perfecto», comentó Valentina, aceptando la copa que él le ofrecía. «El tuyo fue mejor», sonrió Daniel. «Más sincero». Se produjo un silencio, no incómodo sino expectante, cargado de posibilidades. «Cuando te vi por primera vez cambiando mi llanta en la calle», comenzó Daniel, «pensé que eras la persona más desinteresada que había conocido. Luego, trabajando contigo estos meses, descubrí que también eres la más talentosa, la más íntegra». «Daniel», lo interrumpió suavemente Valentina, «no necesitas darme más cumplidos. Ya tengo el trabajo». Él soltó una risa nerviosa. «No estoy hablando como tu jefe», aclaró dejando su copa en la barandilla. «Estoy hablando como un hombre que ha intentado, sin mucho éxito, no enamorarse de ti». El corazón de Valentina dio un vuelco.
Bastante poco profesional de tu parte, bromeó ella para ocultar su nerviosismo. Completamente, asintió él, acercándose un paso. Tan poco profesional como lo que estoy a punto de hacer. Antes de que pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió. Carmen y Eduardo aparecieron, interrumpiendo el momento. «¡Aquí están!», exclamó Carmen. «Los hemos estado buscando. Queremos hacer un anuncio y necesitamos que ustedes estén presentes». Daniel y Valentina intercambiaron una mirada de resignación divertida. Parecía que el destino insistía en interrumpirlos en los momentos cruciales. Volvieron al salón, donde Eduardo pidió la atención de los presentes golpeando suavemente su copa. «Aprovechando esta maravillosa celebración», anunció con voz emocionada, «Carmen y yo queremos compartir nuestra felicidad. Después de 30 años separados, nos hemos dado una segunda oportunidad. Nos casamos el próximo mes». Los aplausos estallaron mientras Carmen, radiante, mostraba su anillo. Valentina abrazó a la pareja, genuinamente feliz por ellos. «Ustedes son la prueba de que nunca es tarde para el amor», les dijo con lágrimas de alegría en los ojos. Al separarse del abrazo, buscó a Daniel con la mirada. Él la observaba desde unos metros de distancia, con una expresión que mezclaba admiración y determinación. En ese instante, ambos supieron que ya no había más excusas, más interrupciones, más miedos que los separaran. Esa noche, bajo la cúpula del Teatro Nacional que juntos habían salvado, Daniel y Valentina finalmente sellaron con un beso lo que había comenzado con una llanta ponchada y un acto desinteresado. Un beso que sabía a promesa, a futuro, a segundas oportunidades, y a cimientos lo suficientemente sólidos para resistir cualquier temblor. 6 meses habían transcurrido desde la espectacular inauguración del Teatro Nacional. La primavera desplegaba su colorido sobre la Ciudad de México, mientras la luz del atardecer se filtraba por los enormes ventanales de la oficina de Valentina Herrera, ahora directora del Departamento de Restauración Histórica de Rivas Arquitectos. Su nuevo espacio, amplio y luminoso, reflejaba su consolidación profesional. En las paredes colgaban fotografías del Teatro Nacional antes, durante y después de la restauración, junto con planos enmarcados de su diseño de micropilotes que había revolucionado las técnicas de restauración en el país. Valentina revisaba la propuesta para su nuevo proyecto, la recuperación de una antigua estación de ferrocarril del Porfiriato, cuando sonó su teléfono. «Tengo una junta en 10 minutos. ¿Podemos hablar después?», respondió automáticamente, sin revisar quién llamaba. «Pensé que tu junta era conmigo». La voz de Daniel sonaba divertida al otro lado de la línea. Valentina sonrió, mirando el reloj. «Cierto. Perdón, estos planos me absorbieron», se disculpó. «Bajo en 5 minutos». Colgó y guardó cuidadosamente los documentos en su portafolio. Habían establecido una regla clara: nada de reuniones profesionales en las oficinas para evitar especulaciones. Aunque su relación ya no era un secreto, ambos se empeñaban en mantener separadas sus vidas profesional y personal. En el estacionamiento, Daniel la esperaba junto a su auto, con el mismo traje oscuro que usaba el día que lo conoció, aunque ahora lo reconocería a kilómetros de distancia. «¿Lista para nuestra reunión estratégica?», preguntó con una sonrisa cómplice, mientras le abría la puerta del copiloto. «Completamente», respondió ella besándolo brevemente. «Aunque sospecho que no hablaremos mucho de arquitectura». El trayecto hacia el centro histórico estuvo lleno de conversaciones cotidianas. El avance de sus proyectos, la boda de Carmen y Eduardo, que había sido pequeña pero emotiva, los planes para el fin de semana. La normalidad que habían construido en estos meses tenía un valor incalculable para ambos. Para sorpresa de Valentina, Daniel estacionó frente al Teatro Nacional. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó curiosa. «No hay función hoy». «Tenemos acceso VIP», respondió él con aire misterioso, sacando un juego de llaves. «Beneficios de ser los salvadores del lugar». El teatro estaba desierto y en penumbra, iluminado solo por las luces de emergencia. Sus pasos resonaban en el mármol mientras avanzaban por el vestíbulo hacia la sala principal. «Siempre se siente como entrar a un templo», murmuró Valentina, admirando cómo la poca luz realzaba las líneas arquitectónicas que conocía de memoria. «Es un templo», confirmó Daniel guiándola por el pasillo central. Al arte, a la historia, a la cultura, se detuvieron bajo la cúpula central,
ese espacio mágico donde la acústica era tan perfecta que un susurro podía escucharse con claridad desde cualquier punto. La luz tenue entraba por los vitrales, proyectando patrones multicolores sobre el suelo. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí juntos?, preguntó Daniel. El edificio estaba en ruinas, con andamios por todas partes. Pensé que era una locura intentar salvarlo, sonrió Valentina. Pero tú nunca dudaste, porque te tenía a ti, respondió él tomando sus manos. Como ahora. De pronto, las luces del escenario se encendieron suavemente, bañando el espacio en un resplandor dorado. Valentina miró sorprendida a Daniel. ¿Cómo? Gabriel está en la cabina técnica, explicó con una sonrisa nerviosa. Me debía un favor. Daniel la condujo al centro exacto del escenario, el punto donde la acústica alcanzaba su perfección. Allí, bajo la cúpula que habían rescatado juntos, sacó una pequeña caja de su bolsillo. Cuando te detuviste a ayudarme con esa llanta, cambiaste el curso de mi vida, dijo, su voz resonando clara en el teatro vacío. Me demostraste que la bondad desinteresada existe, que vale la pena confiar, que las mejores estructuras se construyen sobre cimientos de honestidad y respeto. Abrió la caja, revelando un anillo engarzado en una miniatura perfecta del Teatro Nacional, un trabajo de orfebrería exquisito donde la joya formaba parte de la pequeña cúpula. Como arquitecta, sabes que los mejores proyectos comienzan con buenos planos y mejores cimientos. Continuó arrodillándose frente a ella. Valentina Herrera, ¿me permitirías construir una vida contigo? Con lágrimas brillando en sus ojos, Valentina contempló el anillo y luego al hombre que había pasado de ser un extraño en apuros a ser el centro de su vida. Solo si me prometes que podré hacer modificaciones al diseño original cuando sea necesario, bromeó con voz entrecortada por la emoción. Todas las que quieras, sonrió él, colocando el anillo en su dedo. Este proyecto es de ambos. Mientras se besaban en el centro del escenario, las luces se intensificaron gradualmente, como si el teatro mismo celebrara su unión. En ese momento perfecto, Valentina pensó en el extraño camino que la había llevado hasta allí. Una entrevista perdida, una llanta ponchada, un teatro en ruinas, y cómo cada aparente contratiempo había sido en realidad un paso necesario hacia esta felicidad inesperada. En el palco principal, invisible para ellos, Carmen observaba la escena con Eduardo a su lado. Gabriel los había invitado a ser testigos discretos del momento. «¿Sabes?», murmuró Carmen, apoyando su cabeza en el hombro de su ahora esposo. «Cuando mi sobrina perdió esa entrevista por ayudar a un extraño, pensé que era otra de sus decisiones impulsivas. Nunca imaginé que ese extraño cambiaría su vida». Eduardo besó su frente con ternura. «A veces el universo tiene planes mejores que los nuestros», respondió. «Solo hay que ser lo suficientemente valientes para seguirlos». Abajo, en el escenario, Daniel y Valentina seguían abrazados bajo la cúpula dorada, ajenos a todo excepto a la certeza de que algunas estructuras, como algunos amores, están diseñadas para perdurar por generaciones.